Buenas, ¿cómo están? Ante todo y como siempre es un placer saludar y agradecer que escuchen cada una de mis opiniones personales. En esta oportunidad hablaré sobre la nueva ley de alquileres, pero desde otra óptica, y me referiré especialmente a una parte de la misma de la cual casi nadie habla, y considero que es sumamente importante hacerlo. Antes de comenzar les comento que en un principio había determinado expresarme sobre los 12 artículos del título 1 y los 4 artículos del título 2 de la nueva ley de alquileres y ciertos aspectos de instrumentación, porque realmente existen diferencias notables entre la redacción teórica y la instrumentación práctica. Pero la realidad es que ya son tantos los que se han expresado sobre la misma que hasta sonaría redundante. Y si bien aún considero que podría aportar ciertos instrumentos diferentes, con todo el material que se ha esparcido, sería agregar más variables y en consecuencia mayor confusión. Esto debido a la enorme diversidad de interpretaciones y calificaciones personales que se han emitido. Como mencioné, muchos son los que se han expresado sobre la nueva ley de alquileres. Y aquellos que, en mi consideración personal, son idóneos en la materia, han otorgado precisiones muy relevantes. Pero cabe destacar que no todos los que manifestaron sus opiniones tienen el suficiente y necesario conocimiento para hacerlo. Pero claro está que hablar sobre lo que no se conoce en profundidad es una habitualidad permanente en estos tiempos. También vale agregar que muy pocos han opinado desde posiciones imparciales y sin emitir criterios sesgados al respecto. Antes de proseguir y profundizar, dentro de la seriedad que el tema merece, quiero dejar bien en claro que difiero totalmente de ciertas calificaciones expresadas públicamente sobre la nueva ley de alquileres. Entre ellas, las siguientes. La ley de alquileres es como la expropiación a Vicentín. ¿De qué demonios estás hablando? Con esta ley de alquileres le metimos la pelota en el ángulo a los propietarios. Es la mejor ley que podríamos haber promulgado. Esa respuesta está mal. Pero no está tan mal. No está tan mal. Esa respuesta está mal. No comparto la redacción de ciertos artículos de la ley, pero entiendo el espíritu de los mismos. El texto de la ley es arbitrario, discrecional, falto de coherencia y técnica normativa, inconducente y malicioso. Y es porque los que conocemos el mercado locativo no fuimos escuchados. Respecto a este último punto, voy a hacer una aclaración específica. Si un diputado nacional, integrante de un bloque oficialista, presenta un proyecto de ley que se sabe que va a avanzar, porque esta es la intención política de los diferentes bloques, y conjuntamente con un legislador de la ciudad me reciben con el fin de intercambiar ideas, y mi opinión primera es que no considero que se deba avanzar sobre una ley de alquileres a nivel nacional, porque el mercado locativo está adaptado y está bien como está funcionando. Y me reiteran que de todas formas se va a realizar. Y yo sostengo mi criterio de que no hay nada que cambiar. Es decir, no voy a sumar, aportar ni debatir. ¿Con qué fin me van a llamar nuevamente si dejé en claro que mi único aporte es que no estoy de acuerdo? Para demostrar que esto que menciono es correcto, una de las personas que sí fueron escuchadas es Federico López Castromil, quien evaluó puntualmente los aproximadamente 25 diferentes proyectos de ley presentados y asumió la responsabilidad de defender los derechos de los corredores inmobiliarios matriculados con argumentos. Es decir, no se puso en la posición de que no hay nada que modificar y cerró la puerta. Por el contrario, entró, participó y en base a esfuerzo personal, trabajo casi solitario y estudio minucioso de cada uno de los proyectos presentados,
logró que se ratifique y amplíe, en beneficio y defensa de la profesión, el artículo 1351 del Código Civil y Comercial de la Nación. Hecho más que relevante, y que algunos que dirigen ciertas instituciones ni siquiera lo han reconocido. Y hasta han expresado públicamente que a los corredores inmobiliarios matriculados se los reconoce por primera vez en la historia en el Código Civil y Comercial de la Nación, al menos para la foto. Repasemos nuevamente. A los corredores inmobiliarios matriculados se los reconoce por primera vez en la historia en el Código Civil y Comercial de la Nación, al menos para la foto. Contradictorio, ¿no? Al menos para la foto. ¿Es necesaria esa descalificación y desvalorización sobre un derecho adquirido solo porque no fueron nuevamente escuchados, debido a que en primera instancia no supieron aportar cuando se les dio la oportunidad? Todos aquellos que valoramos el esfuerzo de quien defendió la profesión en absoluta desigualdad y obtuvo un logro más que relevante, esperamos que esa falta de reconocimiento por parte de ciertos dirigentes e instituciones no sea determinante para generar un alejamiento. Porque sin duda alguna, la profesión y actividad inmobiliaria necesitan de muchas más personas que sumen y se esfuercen por defenderla. Para finalizar con esta primera parte, quiero expresar lo siguiente. Si no se me escucha, si no me llaman, y lo que está en peligro es el futuro de la profesión, les aseguro que me hago escuchar. Y aunque no me llamen, voy. Ingresando en la segunda etapa del podcast, quiero analizar parte de una nota del diario La Nación, publicada el día 9 de julio, y cuyo título fue Ley de alquileres. 10 razones por las que los precios aumentarán. En principio, 2 portales, conforme a las publicaciones de inmuebles en alquiler, establecen el incremento de precios en los valores de los alquileres. Uno de ellos indica que se registraron aumentos del 19.8% en el primer semestre del 2020, y que se trata de una cifra que supera la inflación y la suba de los créditos UVA. Y otro dato que surge de ese mismo relevamiento indica que desde abril de 2016 y hasta junio de 2020, los alquileres acumularon una suba del 233%. Si bien ese porcentaje es aproximadamente correcto, considero que faltaría agregar que la inflación acumulada, tomando el mismo periodo de tiempo, ronda el 321%, y el promedio del incremento salarial el 209% aproximadamente. Esta metodología que se utiliza para determinar las subas o bajas de precios son realmente llamativas, porque siempre se basan en los precios de publicación. Para ejemplificarlo sencillamente, yo puedo publicar un inmueble que su precio real es 20.000 pesos en 30.000 pesos, es decir, un 50% más. Y esa suba es la que cada portal toma. Ahora bien, si ese inmueble no se alquila debido a su elevado precio, de todas formas sirvió de parámetro para establecer una suba en el precio de los alquileres. Cada portal tiene el control de los avisos publicados. Es decir, puede determinar cuánto tiempo lleva publicado cada aviso e incluso cuándo se dio de baja. En consecuencia, al darse de baja, puede contactar al anunciante para informarse si el inmueble se retiró del mercado o se alquiló. Y si se logró alquilar, ¿en cuánto se concretó la operación? De esa manera, podrían establecer incrementos de precios reales. Otro dato que se informa en la misma nota y corresponde a la Defensoría del Inquilino de la ciudad, dice lo siguiente. El precio de los alquileres es el más caro de la historia en relación a los ingresos.
En el pasado representaron hasta un 25% y hoy es el 50% del promedio salarial. El punto acá, como hemos visto recién, es que los salarios son bajos en relación a todos los precios, no solamente al de los alquileres, donde la diferencia ha sido mínima. Si lo comparamos con la inflación acumulada, estamos obteniendo una disparidad aproximada de más de 110% de depreciación salarial promedio en 4 años y 3 meses. En un podcast anterior, dije que consideraba que era tiempo de finalizar con la demagogia y de conformar con poco a los inquilinos e inquilinas. Y en este caso, voy a argumentar aún más ese pensamiento. En el tan poco mencionado título 3 de la Ley 27.551, es decir, la nueva Ley de Alquileres, se establece la creación del Programa Nacional de Alquiler Social, destinado a la adopción de medidas que tiendan a facilitar el acceso a una vivienda digna en alquiler, mediante una contratación formal, y faculta a la Secretaría de Vivienda o al órgano que en un futuro la reemplace a dictar las medidas que resulten pertinentes a los fines de la adecuada implementación del programa. Voy simplemente a mencionar algunos de los incisos del artículo 19 y hacer un análisis comparativo sobre los mismos. El inciso C menciona lo siguiente: propiciar la creación de líneas de subsidios o créditos blandos a efectos de facilitar el acceso a la locación de viviendas. El inciso D menciona lo siguiente: diseñar e implementar mecanismos orientados a ampliar la oferta de alquileres de inmuebles destinados a la vivienda. El inciso E, promover en conjunto con la Administración Nacional de la Seguridad Social, es decir, el ANSES, la adopción de medidas que permitan facilitar el acceso al alquiler a jubilados, pensionados y titulares de la prestación por desempleo. El inciso F, adoptar cualquier otra medida en su carácter de organismo rector que tenga por objeto facilitar el acceso a una vivienda digna en alquiler para todas aquellas personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Habiendo mencionado solo estos 4 incisos, donde indican que se crearán líneas de subsidios o créditos blandos para alquilar, donde se diseñarán mecanismos para ampliar la oferta de inmuebles destinados a vivienda, y también se crearán subsidios para que los jubilados, pensionados, titulares de la prestación por desempleo y personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad puedan alquilar por medio de subsidios. Y menciono varias veces subsidios porque a menos que aumenten los saberes entre un 400 o 500%, el Estado va a tener que subsidiarlos mensualmente para que puedan pagar alquiler, expensas y servicios. Quiero comentar lo siguiente. El 15 de noviembre del año 2006 se promulgó la Ley 26.158 de incentivos para la adquisición y construcción de vivienda única, familiar y permanente. En el año 2006 ya resultaba muy difícil para muchas familias argentinas estar pagando un alquiler y al mismo tiempo ahorrar para juntar el anticipo exigido por los bancos. Y para que se pudiese acceder con más facilidad a un crédito, la evaluación crediticia tomaba en cuenta la conducta de pago de aquellos inquilinos que contaban con un contrato vigente. Los únicos requisitos eran que un inquilino, siendo persona física, teniendo el contrato de alquiler vigente y pudiendo demostrar mediante recibos que había pagado en tiempo y forma los respectivos alquileres mensuales a su vencimiento durante los últimos 8 meses de alquiler, era sujeto de crédito. Y los montos de las cuotas mensuales para amortizar el crédito otorgado
debían asimilarse a lo que el inquilino abonaba mensualmente de acuerdo al contrato de locación preexistente. Y el monto del crédito que otorgaba la entidad financiera era aquel que permitiese adquirir una vivienda de características similares a la que alquilaba. Ante la suba del precio de los alquileres, en ese entonces el gobierno buscaba aumentar la oferta disponible y para eso creaba un régimen de incentivo fiscal para la construcción de viviendas destinadas a alquiler. Y el mecanismo era la devolución anticipada del IVA para todas las empresas constructoras que realizaran la construcción de proyectos que tuviesen la finalidad de ser destinados exclusivamente a vivienda única, familiar y permanente. A su vez, se creó una línea de créditos para la construcción de vivienda única, familiar y permanente en terreno propio. Y se otorgaba un plazo de gracia de hasta 18 meses para comenzar a pagar la respectiva cuota. Todo esto que acabo de mencionar está expresado en los artículos 3, 4, 5, 7, 9 y 10 de la referida Ley 26.158. Como anécdota, les comento que en aquel entonces, cuando el gobierno abordó la problemática de los alquileres, debió dar marcha atrás con la idea de controlar los contratos a través de la AFIP. Una iniciativa que en ese entonces causó espanto en los propietarios, que hasta amagaron con retirar sus propiedades del mercado. Volviendo al tema de la Ley 26.158, para quienes no lo recuerden, los créditos estaban destinados a financiar entre el 90 y el 100% del valor de la vivienda. Eran a tasa fija, con plazos de hasta 30 años, y todo locatario que pudiese demostrar que alquilaba y estaba pagando puntualmente el alquiler durante 8 meses consecutivos, podía acceder al crédito para comprar su vivienda. Y como si esto fuese poco, la tasa de interés rondaba entre el 8 y el 10% anual. También en ese entonces se había prometido que en el año 2007 se construirían unas 120.000 viviendas sociales. Y al parecer se terminaron construyendo bastante menos que esa cifra. Tampoco fueron muchos los locatarios que pudieron acceder a esa línea de crédito. Se estima que se otorgaron cerca de 9.000 créditos, los cuales no son pocos. Pero esto fue principalmente por la informalidad del mercado locativo de aquellos años. Es decir, pocos inquilinos podían demostrar que estaban pagando formalmente un alquiler. Pero se promulgó una ley para transformar inquilinos en propietarios y se dispusieron incentivos para la construcción de viviendas. Diferente a este caso donde se crean más subsidios o líneas de créditos blandos para que se pueda alquilar en vez de comprar. En conclusión, si se hizo una vez, ¿por qué no se puede hacer nuevamente? Les comento que hasta donde tengo entendido, la ley está en desuso, pero no ha sido derogada. Claramente hoy no podrían otorgarse líneas de créditos con esas mismas tasas, pero sin duda alguna se podría actualizar e instrumentar nuevamente. En algún próximo podcast voy a hacer referencia a la enorme cantidad de lotes, inmuebles y edificios abandonados que posee la ciudad autónoma de Buenos Aires y donde se podrían construir innumerables viviendas sociales. Les aseguro que se asombrarán de las cifras, y ni hablar si lo ampliamos a nivel nacional. Para quienes no lo sepan, y como buena noticia, les comento que el 14 de mayo de este año se presentó el programa federal Argentina Construye. El mismo implica una inversión de 28.992 millones de pesos y proyecta la construcción de 5.500 nuevas viviendas, que se suman a las más de 30.000 que el Estado ya tiene en marcha en todo el país. Este plan de obras
fue creado para responder y atender el déficit habitacional existente. Para finalizar, y en lo que respecta a esta nueva ley de alquileres, en lo personal puede gustarme toda la ley, parte de la ley o nada de la ley, pero ya ha sido promulgada y está en vigencia. Por lo tanto, hay que instrumentarla y cumplirla. Siempre, adelante.